La teoría del Yeti, un homínido sobreviviente en el Himalaya. Durante siglos, las montañas del Himalaya han estado rodeadas de relatos sobre una criatura misteriosa, conocida popularmente como Yeti, o abominable hombre de las nieves. Según las tradiciones de pueblos sherpas y tibetanos, esta entidad sería un ser grande, cubierto de pelo, que habitaba en zonas remotas de las montañas más altas del planeta. Aunque el Yeti suele aparecer en la cultura popular como una criatura legendaria, algunos investigadores han explorado la posibilidad, siempre dentro del ámbito de la especulación científica, de que tales relatos pudieran estar relacionados con animales reales o con especies de homínidos desaparecidas. El interés científico por el Yeti no se basaba en aceptar su existencia sin pruebas, sino en comprender cómo surgen estos relatos y qué evidencias biológicas o culturales pueden explicarlos. En este sentido, la llamada teoría del homínido sobreviviente ha sido una hipótesis discutida ocasionalmente en la literatura popular. ¿Puede ser el Yeti un homínido sobreviviente? La hipótesis de un neandertal o denisovano aislado en el Himalaya. La idea es poderosa porque toca una fibra muy profunda de la imaginación humana, que en algún rincón remoto del planeta, allí donde la nieve borra las huellas y las montañas parecen fuera del tiempo, haya sobrevivido una rama perdida de la humanidad, no ya un monstruo ni una bestia fantástica, sino otro tipo de humano, un grupo reducido, escondido durante milenios entre valles altos, bosques oscuros y cuevas del Himalaya. La pregunta no es solo folclórica, también puede formularse de manera científica. ¿Sería posible que el Yeti o pie grande fuera un homínido sobreviviente? ¿Quizá una población superviviente de neandertales o denisovanos? La respuesta breve desde la ciencia actual es esta. Como hipótesis teórica, no es biológicamente imposible imaginar una población humana arcaica aislada, y precisamente en esa tensión entre lo concebible y lo demostrable está el interés académico del tema. Para entender por qué esta idea fascina tanto, hay que empezar por una verdad sencilla. El aislamiento humano existe, no en forma de homínidos fósiles, pero sí en forma de pueblos humanos contemporáneos que han permanecido en contacto mínimo o nulo con los estados modernos. Brasil alberga más pueblos indígenas no contactados que ningún otro país, y la FUNAI estima al menos un centenar de grupos en la Amazonía brasileña. Su existencia demuestra que pequeños grupos humanos pueden mantenerse apartados durante largos periodos cuando el entorno es vasto, difícil de penetrar y relativamente protector. Ahora bien, ese dato no prueba al Yeti, solo muestra que el aislamiento prolongado de poblaciones humanas es posible en principio. La diferencia crucial es que esos pueblos amazónicos son Homo sapiens, viven en territorios donde además sí dejan rastros culturales y territoriales detectables, y su existencia se conoce por observación directa, testimonios indígenas vecinos, sobrevuelos, fotografías, huellas de ocupación y políticas estatales específicas. Es decir, son poblaciones aisladas, sí, pero no invisibles. Ahí aparece la primera gran cuestión científica. Si una población de homínidos no sapiens hubiera sobrevivido en el Himalaya hasta tiempos históricos o incluso actuales, debería haber dejado algún tipo de señal más sólida, restos óseos recientes, herramientas inequívocas, ADN ambiental moderno, cadáveres, excrementos, refugios o secuencias genéticas incompatibles con oso, lobo, yak o humano moderno. Sin embargo, también es necesario considerar otro aspecto desde una perspectiva teórica.
Si una posible población de homínidos aislados habitara en regiones extremadamente remotas, de difícil acceso y con muy escasa presencia humana, como ciertos valles glaciares, bosques montañosos o zonas altas del Himalaya, es muy probable que hubiera sobrevivido durante miles de años hasta nuestros días, precisamente gracias a esa falta de contacto directo con poblaciones humanas modernas, ya que recordemos que una de las causas principales de la extinción de los humanos arcaicos fue al contacto directo con el Homo sapiens. En la historia evolutiva existen numerosos ejemplos de especies que persistieron durante milenios en refugios ecológicos aislados antes de ser detectadas por la ciencia. En este contexto, aunque no disponemos de pruebas biológicas sólidas que indiquen la existencia de un homínido desconocido en el Himalaya, sí existe otro tipo de indicio que suele mencionarse en este debate: los relatos tradicionales presentes en varias culturas locales. Diversas comunidades del Himalaya, especialmente entre pueblos sherpas y tibetanos, han transmitido durante generaciones historias sobre criaturas salvajes bípedas que habitarían en regiones montañosas remotas. Desde una perspectiva antropológica, estos testimonios pueden considerarse restos culturales u antropológicos, en el sentido de que forman parte de tradiciones orales transmitidas de generación en generación y que muchas comunidades describen no como mitos simbólicos, sino como relatos basados en experiencias reales o memorias colectivas. Además, la hipótesis del homínido sobreviviente no nació de la nada. Tiene cierta fuerza porque el Himalaya y la meseta tibetana sí estuvieron ocupados por humanos arcaicos. Durante años, la cueva de Denisova en Siberia fue casi el único gran punto de referencia para los denisovanos, pero en 2019 cambió el panorama. El estudio de unos investigadores identificó una mandíbula hallada en la cueva de Vaishilla, en el borde de la meseta tibetana, como denisovana, y la dató en al menos 160.000 años. Era la primera evidencia fósil directa de denisovanos fuera de Siberia y demostraba que este grupo había logrado vivir a gran altitud muchísimo antes de nuestra especie en esa región. El hallazgo es importante por dos razones. La primera, convierte a los denisovanos en un candidato mucho más plausible que los neandertales para cualquier especulación del Himalaya. La segunda, encaja con la genética actual, porque los tibetanos modernos poseen una variante del gen EPA-S1 asociada a la adaptación a la hipoxia de altura, y esa variante fue adquirida por introgresión denisovana. Es decir, científicamente está comprobado que la mezcla entre el Homo sapiens y los denisovanos ocurrió hace aproximadamente 40.000 a 54.000 años atrás. En este contexto, algunos investigadores que estudian el folclore de Asia Central han señalado que ciertas tradiciones orales locales contienen relatos curiosos sobre encuentros entre humanos y criaturas salvajes humanoides. Estos relatos no constituyen evidencia científica de supervivencias de homínidos arcaicos, pero desde la antropología cultural se consideran testimonios folclóricos interesantes, porque muestran cómo las comunidades locales interpretan la presencia de hombres salvajes en regiones remotas. Uno de estos motivos aparece en relatos recogidos en Mongolia y Asia Central sobre el llamado almas o almasti, una criatura descrita en la tradición oral como un humano salvaje cubierto de pelo que habita montañas o zonas aisladas. En algunas narraciones transmitidas por aldeanos se cuenta que un almas macho podía secuestrar a una mujer humana y llevarla a su refugio en la montaña, manteniéndola allí durante un tiempo con el objetivo de tener descendencia.
En estas historias, la mujer quedaba embarazada y daba a luz a un niño que se consideraba fruto de la unión entre humano y hombre salvaje. Este tipo de relatos fueron mencionados en estudios sobre folclore centroasiático que analizan la figura del almas dentro de las tradiciones locales. En otras versiones del mismo motivo folclórico aparece la situación inversa. Algunas narraciones hablan de una hembra almas que capturaba a un hombre humano y lo mantenía cautivo en las montañas para tener hijos con él, logrando finalmente escapar tras un tiempo de cautiverio y llevándose consigo al niño nacido de esa unión. Este relato aparece en algunas recopilaciones de tradiciones orales de Mongolia y regiones cercanas. Desde el punto de vista científico, estos relatos no se consideran evidencia biológica de la existencia de homínidos supervivientes ni de hibridaciones recientes con humanos modernos. Sin embargo, para los antropólogos resultan interesantes porque ilustran cómo las culturas de Asia Central han construido durante siglos narrativas sobre hombres salvajes que habitan en regiones montañosas inaccesibles, mezclando observaciones de animales reales, memoria cultural y elementos míticos. En este sentido, las historias sobre híbridos entre humanos y almas se interpretan principalmente como motivos folclóricos, comparables a otras tradiciones globales sobre criaturas humanoides, que viven en los límites entre el mundo humano y el mundo salvaje. Además, algo que también llama la atención a los investigadores es que este tipo de relatos no aparece aislado en una sola región, sino que forma parte de un conjunto mucho más amplio de tradiciones asiáticas sobre hombres salvajes. En Asia Central se habla del almas o almasti, mientras que en el Himalaya las tradiciones tibetanas y sherpas hablan del yeti. Aunque ambas tradiciones pertenecen a culturas diferentes y están separadas por miles de kilómetros, pertenecen al mismo gran cinturón montañoso y salvaje de Asia, es decir, conectados por este accidente geográfico. Si volvemos a las investigaciones de los denisovanos, algunos investigadores han sugerido que los denisovanos pudieron persistir en la meseta tibetana mucho más tarde de lo que se pensaba. Un conjunto de restos y biomoléculas recuperados allí apunta a presencia denisovana entre aproximadamente 48.000 y 32.000 años antes del presente, lo que los sitúa temporalmente más cerca de nuestra especie y refuerza la idea de que fueron homínidos capaces de sobrevivir en ambientes fríos y de gran altitud. Este punto es el corazón de la hipótesis seria. Si uno quisiera construir la versión científicamente más fuerte de la teoría del yeti o almas, o pie grande en América, no diría un monstruo desconocido, ni siquiera un neandertal. Diría más bien esto: si hubiera existido hasta fechas tardías una población humana sobreviviente en el Himalaya, el mejor candidato por geografía y adaptación ambiental serían los denisovanos. Pero aquí entra el segundo gran obstáculo, la demografía. Para que una población sobreviva miles o decenas de miles de años en aislamiento, no basta con esconderse, debe mantener un tamaño suficiente para evitar la extinción. La biología de poblaciones ha mostrado repetidamente que grupos muy pequeños y completamente aislados corren alto riesgo de extinción. Este punto vuelve al escenario muy exigente. No bastaría con imaginar unos pocos yetis escondidos en montañas remotas. Para sobrevivir durante milenios necesitarían una población relativamente amplia, fértil, distribuida y ecológicamente estable. Ante este problema demográfico, resulta inevitable recordar los relatos folclóricos mencionados anteriormente sobre el almas, en los que se cuenta que estas criaturas salvajes podían secuestrar mujeres humanas para tener descendencia. Aunque estas narraciones pertenecen al ámbito de la tradición oral y no constituyen registros históricos verificables, resultan llamativas porque, de forma inesperada, parecen anticipar una cuestión fundamental de la biología de poblaciones: la necesidad de mantener diversidad genética para evitar la desaparición de grupos pequeños y aislados.
Desde luego, estos relatos no constituyen evidencia científica de hibridaciones recientes entre humanos y homínidos desconocidos. Si una población pequeña de homínidos hubiera sobrevivido durante miles de años en regiones aisladas, la mezcla ocasional con humanos modernos podría haber sido una estrategia hipotética para evitar la extinción genética. En ese sentido, estas historias folclóricas pueden interpretarse como narraciones simbólicas que intentan explicar, dentro del imaginario cultural local, cómo podrían persistir estas criaturas en entornos remotos sin desaparecer por completo. Evidentemente, todo esto no constituye evidencia científica de la existencia de un homínido sobreviviente, pero sí representa un fenómeno cultural digno de estudio. Las tradiciones orales pueden conservar durante siglos recuerdos de encuentros con animales poco conocidos, fenómenos naturales mal interpretados o incluso relatos que se transforman con el tiempo dentro del imaginario colectivo. Por ello, en la investigación académica sobre el Yeti o el Almas, o el pie grande, estos testimonios suelen analizarse dentro del ámbito de la antropología cultural y la etnografía, más que como pruebas directas de la existencia de una especie desconocida. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.